Muy buenos días, hoy 7 de noviembre del 2023, mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal y seguidores de los grandes maestros. En este día 7 de noviembre les voy a aclarar eso que traen por ahí muchos chismes que dicen que contactan y que tienen, que están hablando con Jesús o con la Virgen María. Bueno, miren, todo esto es un plagio del ser de la oscuridad, que se presenta ante la gente como un ser de luz, cuando no lo es. Muchas personas creen que están hablando con la Virgen María o con el Maestro Jesús, cuando no es posible porque ya hay mucha confusión en todo esto. Entonces el ser oscuro es muy astuto y empieza a parecérseles a ciertas personas, pero en el pensamiento, porque recuerden, él no tiene cuerpo, el ser oscuro. Él trabaja la mente. Él usa la telepatía también, el ser oscuro. Usa esa voz donde dice que maten, que destruyen, hace esa guerra, quien se cree, no le hagas caso, él no es el Maestro Jesús, y todas esas voces que oyen en su cabeza. Pues déjales, explico bien exactamente lo que significa el cristianismo o los esenios en la antigüedad, porque muchas de las personas no saben el verdadero significado de la Iglesia Católica, ni el cristianismo, ni ninguna otra religión. No la conocen. Porque el ser de la oscuridad, como le digo, a él le gusta confundir mucho la mente de las personas y pone a un ser a dar una información, bueno, desinformación, y pone a otro, y así se la lleva perdiendo el verdadero conocimiento. Entonces, miren, el cristianismo, esa es una ley universal. Cuando el Maestro Jesús, en mis otros videos les había dicho que al Maestro Jesús, cuando lo hicieron Cristo, muchas de las personas no saben el significado de esa palabra, del Cristo. Muchos creen que es una religión. No es religión. Lo que pasa es que en los tiempos que tuvo aquí el Maestro Jesús, a él le pusieron el Cristo, pero muchos no saben qué significa Cristo. ¿Me entienden? Ahora, dicen que el cristianismo, pues que como ahora en estos tiempos dicen que es una religión, lo cual no es así. Lo que pasa que todo aquel que seguía al Maestro Jesús y practicaba los mensajes del Maestro Jesús hacia la comunidad o hacia el ser humano, no a ciertas personas, porque la raza humana, en realidad, todos son los hijos del Padre, todos somos hijos del Gran Padre. Entonces, este ser oscuro puso en la mente de Constantino de que podía unir el catolicismo con el cristianismo. El cristianismo, señores, todo aquel que lo practica, el amor hacia el prójimo, ese es ser cristiano. Y el cristianismo se refiere a respetar su cuerpo, que no es depósito de cadáveres, ¿me entienden? Que siempre aman al hermano sin condiciones y sin recibir nada a cambio. Ese es el verdadero cristianismo. Seres practicando el amor hacia el prójimo. O sea que todo se mide por acciones, ¿me entienden? Por eso el Maestro Jesús decía, las riquezas de esta tierra se corrompen y las riquezas del cielo, esas perduran para siempre. O sea que las riquezas del ser humano aquí, lo material, se llama dinero. O sea que la mayoría de la gente le tiene amor al dinero. Bueno, pues todos, porque tiene que pagar biles y todo, pero es una ambición. Por eso le llaman al ser de la oscuridad virus ambición, porque cuanto tienes, tanto vale. Entonces, el cristianismo, las riquezas del cristianismo son espirituales, que por medio de sus acciones de cada uno, de cada persona hacia el prójimo y hacia todo lo que nos rodea, que son los animales, los insectos, son personas súper, súper millonarias en acciones. ¿Me entienden? Por eso el ser de la oscuridad inventó el dinero para poder controlar a la raza humana y que dependieran del dinero, y si no tienes dinero pues no pueden comprar ni vender. Entonces ustedes compran lo que van a comprar y van a volver a hacer negocio. Todo lo hizo monetariamente él para poder controlar. Entonces usó las religiones para perder el camino hacia el verdadero sendero del Padre, regresarnos a la fuente, que es amor. Entonces, el cristianismo, cuando lo unió
Constantino en 1325. Él unió el catolicismo también y el cristianismo para poder hacer sus fiestas paganas. Entonces, los romanos, como en aquellos tiempos se estaba fragmentando, entonces hizo este ser de cambiar los dos y hacerlo como una religión, el cristianismo. Pero en realidad lo que estaba tratando de hacer este hombre es porque se estaban separando los romanos y todos los gobiernos romanos en el control. Entonces por eso inventaron que el cristianismo era una religión. Entonces por medio de eso atrapar a la persona, decir que el Maestro Jesús derramó su sangre para limpiar los pecados de la humanidad. Pero no es así. Entonces, si ustedes analizan el gorro que usa el Papa o en el papado, verás que tienen el gorro parece una boca de pescado. Pues eso significa el cristianismo, porque muchos no lo saben y nunca se lo han explicado. Entonces, los romanos o el ser de la oscuridad, que son dos hermanos malvados. Entonces, si ustedes analizan bien, las vestimentas de los sacerdocios o de los padres de alto rango usan la daga y las dos serpientes, que significa Luzbel y Satanás, o el gran dragón y la serpiente antigua. Entonces, el linaje del ser de la oscuridad usando la católica es que se pueden comer a los animales por medio de la Iglesia Católica, que utilizaron la Biblia. Y en el cristianismo, pues no se pueden comer animales y se respeta lo que dice el hermano, ¿me entienden? Entonces por eso ellos cruzaron todo, el cristianismo y el catolicismo, para que la gente no pudiera encontrar el verdadero mensaje del Maestro Jesús. Entonces, en la religión o en la Biblia dice que pueden comer ciertos animales, cuando en realidad está prohibido esa parte. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, si ustedes analizan y checan bien, y pueden discernir bien el mensaje, cuando el Padre hizo pacto con Noé, donde él le dice que les da todo lo verde a los animales y a la raza humana para alimentarse, pero no para que sacrifican a los animales. Entonces, este ser oscuro, como es muy inteligente, tiene mucha gente trabajando y empezaron a cambiar la Biblia, la información. Entonces, la gente, como ya está contaminada de su mente, que puede comer animales, porque lo acepta, entonces la gente no sabe el significado de los tiempos que se ha dicho de las iglesias o los templos. Pues déjales explico también exactamente el significado que está registrado en la Biblia de los templos. Miren, los templos no significan esas iglesias donde van a darse golpes de pecho y a oír una misa pagana, porque todos los que comen animales son paganos. Ustedes, ¿por qué creen que dicen que el Maestro Jesús fue sin pecado concebido? Muchas de las personas no saben. Nomás dicen que el Espíritu Santo bajó y embarazó a la Virgen María siendo virgen y nació el Maestro Jesús siendo virgen. No, señores, esa información la ha utilizado el ser oscuro para que ustedes no sepan. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Cuándo han visto que una mujer tenga un hijo nomás porque baja una luz y ya? O se le acercó una paloma. Se tienen que unir dos cuerpos, el lado de la dualidad, la mujer y el hombre, para poder procrear. Pero ahorita como se hizo, vamos a ponerle así, morbo el sexo, entonces los hijos ya no son hechos ni con amor, simplemente por tener relaciones con una mujer y traer un hijo. Que los abandonan, los dejan ahí, no saben nada de eso. ¿Okay? Entonces el ser oscuro lo que quiere es de que la gente se pierda en el pensamiento y que no tenga esa luz suficiente para que pueda sentir amor hacia uno mismo. ¿Me entiendes? Entonces, lo del templo que está registrado ahí, no son esos templos fastuosos que hizo como el rey Salomón cuando él empezó con esos templos. Miren, el cuerpo humano es un templo, porque en el templo del cuerpo humano está un ser que se llama alma, y esa es la parte o chispa divina del Padre que nos dio a nosotros y que nos dio ese cuerpo que lo usamos como una montura. Si no, chequen las profecías de Juan de Jerusalén. Ahí les explica más o menos lo que es una montura. Entonces, cuando se nos dio el cuerpo materia,
cuando nacemos aquí en la tierra, vamos a decir así, la mujer cuando va a dar a luz, nace una niña o un niño. Entonces, de arriba, de las estrellas, viene un alma, el que le va a dar vida a esa pequeña niña o ese pequeño niño. Entonces ese niño, al nacer un niño, al nacer se incrusta esa alma en ese cuerpo humano que acaba de nacer. Porque dentro de un cuerpo humano, desde ahorita lo voy a aclarar, dentro de un cuerpo humano cuando se está gestando un niño, ese niño es materia, pero no tiene alma. Entonces, un alma no puede estar metido en un cuerpo humano para que puedan entender todo esto de un nacimiento. Entonces, el cuerpo de nosotros es como un templo que debemos de cuidar y honrar. Entonces, el ser oscuro, lo que hizo con la religión, la católica, que es revolver las dos, como le digo, el cristianismo y el catolicismo, porque el cuerpo humano es un templo que debemos de cuidar y honrar porque adentro mora nuestro Padre. Por eso dice que Él vive en nosotros. Entonces, la gente en ignorancia, que es la mayoría, el 92% de la población humana, ese templo lo irrumpen con otro dios pagano o dios de muerte. Porque cuando una persona se come un animal, se está comiendo el cuerpo de Satán. Entonces el cuerpo de Satán significa comerse un animal. Entonces ese ser muy astuto hizo que toda la raza humana se comieron los animales, sin ponerse a pensar que no son carnívoros, que no pueden deshacer la carne de un cadáver en su estómago. Entonces ese cadáver lo que hace, se pudre dentro del estómago porque no lo puede destruir. Entonces cuando esa persona defeca puras bacterias. Y esas bacterias se van al aire. Y entonces todas las bacterias de muerte que desecha el ser humano y todos los animales que según entre comillas son carnívoros, y la sangre derramada se pudre y se empiezan a unir en el aire y empiezan a transmutarse. Y con las vacunas lo hicieron que ese virus transmutara. Entonces, nuestro cuerpo materia es un templo. Entonces, ¿por qué lo interrumpes o lo irrumpes con otro dios de muerte cuando lo alimentas con cadáveres, animales que merecían vivir? Por eso el ser oscuro, como es muy astuto, inventó que las religiones y la Iglesia Católica fue la que fundó la religión, el cristianismo y cosas que ni siquiera entienden. El cristianismo no es religión, simplemente que son personas que en realidad practicaban el amor hacia el prójimo. Ese es el cristianismo. Y el catolicismo es una iglesia pagana donde solo sus seguidores es colectar dinero, por eso se llama católica, de capital. Ellos hablan de dinero, la católica. Entonces, si ustedes checan el Vaticano, porque es multimillonario, porque tiene oro, tiene todas las riquezas del planeta Tierra, porque ellos se dedican a quitarle todo al pueblo, la Iglesia Católica. Y la cristiana, esa no ocupa tener ni pedir dinero a cambio de dar un conocimiento universal, que es el amor, que se mide por acciones, no con dinero. Entonces ahí es donde se dividen las dos disque religiones. Entonces, la católica significa, fíjense bien, recopilar riquezas materiales. Y la cristiana es tener riquezas espirituales. Por eso es un choque entre las dos, pero como son muy inteligentes el ser oscuro, entonces los empezó a usar que el Maestro Jesús murió por liberarlos de la muerte y que con su muerte y derramamiento de sangre iban a lavar sus pecados. No, lo que pasa es que quieren y siempre lo ha tenido que vivan con la culpa del Maestro Jesús, que por culpa de nosotros, el Maestro Jesús dio su vida. Cuando el Maestro Jesús no murió ni crucificado, ¿me entienden? Él nunca ha muerto por mano humana. El Maestro Jesús, y esa historia pronto la van a saber, mi historia, que yo antes de ser, cuando me querían crucificar, yo me fui para Egipto.
y seguí dando mensajes por Oriente todavía. Así de que no se crean lo que se oye por ahí. Recuerden que la clave es el amor.